Número 10. La tumba secreta de Nefertiti. El arqueólogo Nicholas Reeves de la Universidad de Arizona cree que finalmente descubrió la verdadera ubicación de una de las tumbas más misteriosas del mundo. Reeves cree que ha encontrado el lugar de descanso de Nefertiti, la antigua reina egipcia cuyo nombre aún vive 3000 años después. Los arqueólogos han estado especulando sobre la ubicación de los restos de la reina durante décadas. Es la última momia real de la dinastía del rey Tutankamón que aún no ha sido localizada. Pero aquí está la cosa. Nicholas Reeves cree que su tumba secreta está en el Valle de los Reyes. Aún más, dice que está escondida detrás de una pared en la misma habitación donde encontraron la momia del rey Tut hace 100 años. La tumba aún no se ha encontrado, lo que significa que el cuerpo de Nefertiti aún no se ha excavado. En cambio, Nicolás basa su teoría en escaneos detallados de la tumba del rey Tut. Él cree que las grietas reveladas en el escaneo y la textura de las paredes debajo de las capas de pintura muestran que una vez hubo una puerta en la parte trasera de la cámara. Podría conducir a un almacén, pero él cree que conduce a una cámara funeraria no descubierta. Y debido a que se cree que Nefertiti es la madre del rey Tutankamón, tiene sentido que fuera enterrada con su hijo. Pero desafortunadamente no lo sabemos con certeza porque nadie está dispuesto a tomar una palanca y destrozar la cámara funeraria del rey Tutankamón todavía. Nadie quiere ser responsable de eso. Entonces, por ahora, el paradero de la reina seguirá siendo un misterio. Número 9. Una antigua nave. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir el cráneo de un caudillo peruano de hace 2000 años. No fue el cráneo en sí lo que sorprendió a los investigadores, sino el hecho de que el cráneo estaba alargado y equipado con placas de metal, como si acabara de bajar de una nave Borg. El guerrero no tenía piezas de maquinaria de alta tecnología clavada en los huesos, pero tenía partes de su cráneo fusionadas con metal, en lo que algunos creen que podría ser el primer ejemplo de cirugía. El misterioso esqueleto se encuentra actualmente en el Museo de Osteología de Oklahoma y los científicos dicen que es una de las piezas más interesantes que jamás hayan visto. Creen que el guerrero resultó herido en una batalla. Cuando regresó a su hogar con el cráneo severamente dañado al borde de la muerte, los cirujanos peruanos hicieron una especie de cirugía para volver a armarlo. Recuerda que esto fue hace 2000 años. Su cráneo ya se había alargado desde muy joven. Esto sugiere que había sido de alto estatus social. Dado que el cráneo era tan largo y estaba muy dañado, los antiguos cirujanos peruanos usaron un trozo de metal para tratar de reparar su cráneo fracturado. Imagina este intento en el pasado, toda una proeza médica para la época. Lo verdaderamente misterioso es que nadie sabe qué tipo de aleación se usó para crear el metal. Tampoco sabemos cómo los antiguos cirujanos podrían haber sabido hacer esto. No se ha encontrado ningún otro ejemplo de este tipo de cirugía hasta los tiempos modernos. Nadie en el mundo antiguo pensó en clavar una pieza de metal en el cuerpo humano para reparar un daño óseo. Número 8. Asedio bíblico. Cuando se trata de la Biblia, una de las cosas más desafiantes para los arqueólogos es separar la realidad de la ficción. Hay muchas cosas en la Biblia que sucedieron en la vida real y luego algunas otras que pueden no haber sucedido como fueron descritas. Uno de estos eventos es el sitio bíblico de Gat. La ciudad de Gat es más conocida por ser la ciudad natal del gigante Goliat. Goliat era un guerrero filisteo que fue asesinado por el joven David, quien eventualmente se convertiría en el rey de Judea. Pero la ciudad antigua también aparece en el libro de los Reyes. El Antiguo Testamento describe cómo el rey Hazael de Aram conquistó Gat antes de volverse para atacar Jerusalén. Nuevas excavaciones arqueológicas en Gat, que ahora es una ciudad de Israel, muestran que fue destruida en el siglo IX a.C. Ese fue el mismo tiempo en que la Biblia afirma que Hazael invadió. Los arqueólogos de la Universidad de Bar-Ilan encontraron puntas de proyectil de hueso y puntas de flecha hechas de huesos de animales. Estas armas prueban que la gente de la ciudad estaba luchando contra sus invasores. Aunque las puntas de flecha hechas de cobre y hierro eran más populares en el 930 a.C., la gente de Gat estaba tan desesperada y carecía de materiales que recurrió a fabricar armas con huesos. Parece que la historia fue real. Número 7. ¿Quiénes eran los pueblos del mar? La nacionalidad de los grandes pueblos del mar del Mediterráneo es uno de los mayores misterios arqueológicos que nadie parece capaz de resolver. Lo que sí sabemos es que los pueblos del mar formaban parte de una confederación de asaltantes navales, saquearon pueblos y ciudades costeras por toda la región mediterránea entre los años 1276 y 1178 a.C. Eran esencialmente como los vikingos y acechaban lugares como Egipto y Grecia, en lugar de Inglaterra y Francia, pero lo realmente
realmente interesante de los pueblos del mar es que muchos historiadores creen que fueron una de las fuerzas que contribuyeron directamente al colapso de la Edad de Bronce, y sin embargo nadie sabe quiénes eran. No sabemos de qué nación vinieron, apenas hay registros de sus actividades fuera de algunas batallas con Egipto. Los pocos registros que aún existen los describen como misteriosos invasores del mar con impresionantes barcos de guerra. Nadie podía enfrentarse a ellos, y parece que ni siquiera la gente del mundo antiguo sabía de dónde venían. Hay un montón de teorías. Algunos creen que los pueblos del mar vinieron de Troya, algunos dicen que eran etruscos y otros minoicos. No hay evidencia física de que existieran. Todo lo que tenemos son registros que los detallan surgiendo de los mares y saqueando tantos asentamientos costeros y pueblos que la civilización del Mediterráneo de la Edad de Bronce se derrumbó. Número 6. Gigantes del condado de Doddridge. En el verano de 1930 se encontraron pruebas de una raza de seres gigantes en Virginia Occidental. Ocurrió en el condado de Doddridge cuando Benjamin Sung encontró 2 túmulos funerarios en su propiedad en Morganville. Esto está a unos 19 kilómetros de Salem. Los huesos que descubrió en los túmulos eran tan grandes y tan impactantes que tuvo que llamar a un profesional, así que llamó al profesor Ernest Sutton de la Universidad de Salem para realizar excavaciones profesionales. Según el profesor Sutton, cada túmulo funerario contenía una cámara megalítica en el interior formada a partir de rocas planas y rellena de arcilla. Uno de los montículos era un poco más pequeño que el otro, de solo 1.8 metros de altura y 4.6 metros de diámetro, pero el otro tenía casi 18 metros de diámetro y tenía 3 entierros. Encontraron 4 entierros en total, y cada entierro pertenecía a una persona de increíble fuerza y poder. Estos hombres medían entre 2.1 y 2.7 metros de altura. Era bastante obvio para los científicos involucrados que una raza de super seres habitó Virginia Occidental hace más de 1000 años. Estas personas eran enormes, mucho más altas que cualquier raza de personas de la Tierra hoy. El problema es que los esqueletos aparentemente desaparecieron después de que fueron excavados. Nadie sabe qué les sucedió, por lo que el asunto ha sido ridiculizado como nada más que un engaño. ¿Crees que realmente había gigantes en Virginia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El Padre Crespi. La historia del Padre Crespi no solo es misteriosa, sino muy controvertida. Fue un monje nacido en Italia en 1891. Su primer nombre fue Carlos. Estudió antropología y se hizo sacerdote. En 1923 se mudó a Ecuador para trabajar con indígenas. Fue allí donde pasó 59 años de su vida hasta su muerte en 1982. Durante ese tiempo, los indígenas locales ofrecieron artefactos al Padre Crespi como ofrenda de agradecimiento. Aparentemente los artefactos procedían de todos los rincones del país y los guardaba todos en su casa. Se ha especulado que adquirió más de 50.000 artefactos a lo largo de su estancia en Ecuador. El Vaticano le dio permiso para iniciar un museo propio. Albergó su colección allí hasta que un incendio destruyó el museo en 1962. Después de su muerte, los pocos artefactos que quedaron fueron retirados por manos desconocidas y hoy no quedan rastros de ellos. Algunos dicen que fueron vendidos a coleccionistas privados, algunos dicen que el Vaticano los tomó y los puso en sus archivos, y otros dicen que el gobierno ecuatoriano los robó. En cualquier caso, nadie sabe mucho sobre los orígenes de los artefactos. Tenemos fotografías de ellos, pero solo aumenta el misterio. Muchos de los artefactos parecen haber venido de Babilonia, extraños motivos y símbolos tallados en oro que no corresponden a ninguna cultura de América del Sur. Algunos dicen que hay un tesoro escondido en la selva ecuatoriana, que solo los indígenas conocen, lleno de tesoros de todo el mundo. Los artefactos del Padre Crespi llevan a la gente a pensar que tal vez los sumerios llegaron a las Américas y dejaron un tesoro como prueba, pero nadie sabe cómo pudieron llegar allí, qué significa todo esto, o si el tesoro del Padre Crespi alguna vez existió en primer lugar. Número 4. ¿Qué pasó con los neandertales? Hace 100.000 años, el planeta estaba ocupado por 5 tipos diferentes de homínidos. Todas estas eran razas diferentes de humanos antiguos, pero hace 40.000 años, todos desaparecieron excepto una raza restante. Los humanos eran los únicos que quedaban en pie, el resto se había extinguido. ¿Cómo y por qué se extinguieron es un misterio arqueológico que nunca se ha resuelto. En particular, el destino de los neandertales ha sido el mayor misterio. Si bien los neandertales pueden ser representados como bárbaros
con muerte cerebral, ese no era realmente el caso. La realidad es que eran cazadores sofisticados, fabricaban herramientas, creaban el fuego e incluso inventaron el superpegamento. Se adornaban con joyas, enterraban a sus muertos y tenían un vasto conocimiento de la vida vegetal. Construyeron estructuras para vivir e incluso brindaron cuidado a los ancianos. Los científicos incluso creen que los neandertales y los humanos antiguos se cruzaron entre sí para producir una descendencia superior. Si este es el caso, ¿cómo desaparecieron de la noche a la mañana? Una de las teorías es que los humanos usaron la guerra para llevar a los neandertales a la extinción. Sabían que eran diferentes, aunque solo por un poco, y los mataron con piedras hasta que desaparecieron todos. Otra teoría es que la competencia con los humanos modernos los expulsó de la existencia. Los humanos tenían mejores herramientas, crearon redes sociales más elaboradas y en general eran más inteligentes. Tomaron toda la comida, desterraron a los neandertales de sus grupos y los dejaron desaparecer. Todo esto son solo teorías. Nadie sabe con certeza cómo se extinguieron realmente estos antiguos habitantes de las cavernas. ¿Tienes una teoría propia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. El huevo de piedra. En 1872, los trabajadores de la construcción estaban edificando una valla cerca de las orillas del lago Winnipesaukee en Nueva Inglaterra. Mientras cavaban uno de los hoyos para postes, se encontraron con un trozo de arcilla con un artefacto adentro, enterrado a más de 1.8 metros de profundidad en la tierra. El artefacto era un huevo de piedra, algo del que todos estos años después nadie sabe el origen. El huevo es confuso por muchas razones. En primer lugar, tiene marcas extrañas que nadie ha visto antes. Las marcas en el huevo de piedra no son como ninguna otra marca encontrada en los artefactos en los Estados Unidos. En segundo lugar, el tipo de roca en la que está hecho el huevo no es nativa de New Hampshire. Esto sugiere que el huevo fue tallado por alguien que vivía muy lejos, no por los nativos americanos de la zona. Se han encontrado miles y miles de artefactos de las tribus nativas americanas, pero ninguno de ellos es ni remotamente similar a este huevo de piedra. Algunas de las marcas incluyen símbolos astronómicos, un extraño rostro humano y una sola mazorca de maíz. No tiene mucho sentido y nadie tiene idea de dónde viene. Los arqueólogos tampoco saben cómo logró llegar hasta Nueva Inglaterra y ser enterrado tan profundamente en la tierra. Número 2. Guerreros enterrados vivos. La dinastía más antigua jamás registrada en China fue la dinastía Shang. Gobernaron desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C. Su capital estaba en Jinshu, en la ciudad moderna de Anyang, ahora un sitio arqueológico de la UNESCO. Recientemente los arqueólogos descubrieron un complejo de 24 tumbas aquí, junto con varias fosas que contenían carros de guerra. Los carros fueron enterrados con los caballos que los tiraban y con los guerreros que cabalgaban en ellos. Los guerreros muertos fueron encontrados usando sombreros que alguna vez fueron decorados con hilos de conchas. Los caballos estaban decorados con chapa de oro. Con Deming, del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología, dice que es uno de los descubrimientos antiguos más raros jamás realizados en esta antigua ciudad. Pero también es algo misterioso, y todo tiene que ver con el sacrificio humano sistemático utilizado como espectáculo político y religioso en la ciudad. Lo que pasa es que casi nadie sabe nada de la dinastía Shang. Todo lo que los historiadores saben es lo que quedó de las tallas escritas en forma de algo llamado escritura de hueso de oráculo. No es muy confiable y solo lo usan los reyes sacerdotes para describir cosas como el sacrificio humano. Parece como si los caballos, los carros y los guerreros fueran sacrificados como parte de una elaborada ceremonia funeraria para alguien de mayor importancia. Es solo que los arqueólogos no saben por qué hicieron esto. Tampoco saben quién fue tan bueno para tener valientes guerreros enterrados vivos voluntariamente para ellos con sus preciosos caballos. Gran parte de lo que sucedió durante los 600 años de la dinastía Shang sigue siendo un misterio. Número 1. El séquito del príncipe escita. Los arqueólogos excavaron 2 tumbas en el sur de Siberia, en el sitio de Shingetei. Los entierros se encontraron cerca de un gran túmulo que una vez perteneció a un príncipe nómada escita. Al menos, esto es a los que los investigadores creen que pertenecía el túmulo. Una de las tumbas, fechada en 2500 años, estaba completa con una cámara funeraria de madera y los restos de una mujer de unos 50 años en el momento de la muerte. Fue enterrada junto con un niño, un pequeño tesoro de adornos de oro y un elegante espejo de bronce. Todos los tesoros eran tan valiosos que los investigadores creen que debe haber sido una persona muy importante. Esto ha llevado a la teoría de que ella y las otras personas enterradas cerca pueden haber sido parte de un séquito del misterioso príncipe. Pero todo esto es solo un montón de conjeturas. Los arqueólogos en realidad no saben si el entierro principal fue para un príncipe. No saben con certeza si los entierros fueron hechos por los escitas. Todo lo que realmente tienen es un montón de esqueletos y piezas de oro enterradas
abandonados en un páramo siberiano. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que es la verdadera historia detrás del padre Crespi y los artefactos perdidos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.